Hace apenas un día llegó un comentario en uno de los videos de relatos de horror titulado La Bestia, la cual es una adaptación de un relato de Eduardo Liñán. El comentario mencionaba que probablemente no se trataba de ningún ser sobrenatural como lo pintaba uno de los protagonistas de la historia, sino más bien de una criatura que tiene su propia leyenda y a la cual se le conoce como la Onza Real. Buscando encontró una leyenda sobre este ser, la cual fue recolectada por el señor Rafael Olivares, y cuenta lo siguiente. Se cuenta que por la época colonial los primeros españoles llegados a la región se asentaron en rancherías o haciendas gracias a mercedes que a manera de propiedad el gobierno del virreinato les concedió. Las medidas de tales propiedades eran tan grandes que muchas veces los límites eran marcados por accidentes geográficos, tales como ríos, lomas o montañas. Pero ante más hispanos llegados a estas tierras, se complicaron tanto los acuerdos entre propietarios que un nuevo oficio se hizo necesario. Este fue el agrimensor, hoy conocido como topógrafo, que se dedicó hasta nuestro tiempo a medir alturas y distancias para definir límites y el área exacta de una propiedad. La tradición dice que a finales del siglo XVIII, una tarde 6 agrimensores trabajaban con 2 indios como guías por campos muy escondidos entre Lampazos y Santa Rosa, cuando el de la alta vara, que sirve para establecer puntos de referencia, se fue más allá del alcance de Teodolito. Sus compañeros pensaron que quizás se habría retirado para satisfacer alguna necesidad y se asentaron a esperar que reapareciera en la distancia. Los minutos pasaron y esperaban pacientemente cuando de pronto, hacia el rumbo por donde se perdió el español, se escuchó un llanto de una mujer que parecía suplicante, como una repetida letanía desesperada. Los lejanos sollozos les hizo pensar que su compañero estaría abusando de alguna joven india, que tuvo la desgracia de pasar por ahí cuando el trabajador se encontraba, y reían ante los arrebatos doloridos de aquel llorar amargo, imaginándose de 1000 maneras la cena. Los indios, tras el sobresalto inicial ante aquel lloroso lastimero, callaron y escondieron el rostro en una secreta sonrisa. De pronto el llanto cesó. Los minutos pasaron y como el amigo no llegaba, decidieron mejor hacer un descanso para preparar los alimentos del mediodía. La comida estaba casi lista, y el jefe de la expedición, algo preocupado, envió a un guía y a un español a buscar al perdido. Tal vez tendría a la pobre india atada a un tronco de un árbol, para poder seguir con la diversión. En todo caso estaban trabajando y tenía que poner el orden. Los hombres se adentraron en el monte dando voces y se perdieron entre el matorral y el bosque cerrado. De pronto un grito espantoso se oyó a la distancia. El campamento entero corrió de inmediato hacia el grito con las armas listas, y al llegar un cuadro macabro los espantó. Tirado en el suelo estaba el cuerpo de aquel hombre perdido, con el pecho y el vientre abierto en un canal y sin ningún órgano interno. Había sido completamente vaciado de todas las vísceras del estómago, así como del pecho, y además un gesto de terror se había congelado en el pálido rostro del cadáver. Inmediatamente se dieron a la tarea de rastrear al enemigo. Sería tal vez alguna bestia, aunque ningún animal de uña devoraba solo los adentros de su presa. O sería tal vez alguna partida de indios de guerra que con una mujer le tendieron la trampa a su desafortunado amigo, pero tras mucho buscar ningún rastro se encontró. La noche se acercaba y era tiempo de recoger el campamento, y el desdichado sería enterrado en medio de los montes con una improvisada cruz de palos. La noche llegó. Tras la cena y un descanso, los recuerdos de aventuras pasadas al lado del difunto cubrieron de melancolía el campamento, y los comentarios tristes en voz baja traían otra vez su imagen a la mente de todos. Fue ahí cuando se escuchó otra vez el penetrante llorar que ya conocían. Los malditos trataban de tender otra celada, pero esta vez no caerían en la trampa. El llanto iba y venía y se escuchaba por el lado poniente, pero también por el lado oriente, por el lado norte y por el lado sur. Casi se podría decir que venía de todas partes, o que volaba en torno al campamento. Los hispanos empezaron a ponerse nerviosos y esperaron con las armas listas, pero los indios con enigmática expresión
Solo alimentaban el fuego en silencio. Tras una noche al acecho en que se fueron turnando las guardias, por fin vieron la próxima salida del sol. Somnolientos se fueron desesperando y descubrieron que faltaba otro compañero. ¡A las armas! ¡Todos a las armas!, dijo el jefe de la expedición. En escuadra de combate avanzaron explorando en círculos crecientes alrededor del campamento. De pronto vieron un pie de conocido calzado saliendo bajo las ramas del matorral e imaginaron lo peor. Se acercaron cautelosos y fueron arrebatados por una espantosa visión. Ahí estaba otro cuerpo vacío de todos los órganos internos, y con palidez tal que parecía haber sido vaciado de toda su sangre. Todavía fueron sobrecogidos de repentino escalofrío, cuando a la distancia escucharon el desesperado llanto de una mujer. Un lamento lastimero que ya se les antojaba como algo demoníaco. Se les enchinó la piel y los cabellos se erizaban ante el aullido doloroso que ya los taladraba hasta la médula. Una tumba más en medio de aquella soledad. No sabían si terminar la misión que los había llevado ahí, o claudicar ante aquella amenaza desconocida. Se reunieron a deliberar analizando las consecuencias de suspender los trabajos, y por primera vez se acercaron a los indios para consultarles sobre los enemigos, preguntando cosas como a qué tribu pertenecían, o dónde tenían su ranchería. El mayor de los guías respondió solemne y lento, como buscando las palabras en un idioma que no era el suyo. Es nacido en esta tierra, pero no es hombre. Es un gato grande, patas de adelante muy fuertes, grandes uñas, patas de atrás largas para un salto de 10 metros, pecho y cuello muy grueso y fuerte, quijadas que rompen el más grueso de los huesos. No come sino tripa y bofes, no ruge como el puma, como mujer en celo su sonido, como que llora de gozo ante la comida, o de gozo después de comer. Los hispanos endurecieron el semblante, incrédulos ante la estúpida razón del indio. Ningún animal podía ser tan rápido para dar muerte tan centellante que no solo escuchara un grito alguno. Ningún animal era tan preciso en el corte de carnes y costillares. Solo eran supersticiones de los ignorantes nativos de estas tierras bárbaras. Por mayoría decidieron continuar trabajando, pero ahora lo harían en 2 grupos armados, y no se separarían ni para una íntima necesidad. El día transcurrió sin novedad y parecía que la pesadilla había sido superada. El enemigo se había retirado. Al caer el sol acamparon en un claro del bosque. Los alimentos se compartían en paz mientras que 2 guardias vigilaban con vista y oído atento. A la vista un matorral cercano se sacudió suavemente. El enemigo había sido detectado. Los mosquetes y los machetes se levantaron al viento, y una bestia toda colmillos y zarpas saltó a la escena. Como un rayo cruzó entre los sorprendidos trabajadores que solo acertaron a hacer detonaciones al aire. El estruendo de los mosquetes, el humo y el olor a pólvora asustaron a la fiera que huyó despavorida. Un minuto después, el siniestro llanto que ya todos conocían llenó de escalofríos todos los cuerpos. Los españoles pulsaban los mosquetes apretándolos entre las manos, mientras que los indios seguían con la rutina ancestral de alimentar el fuego, que durante toda la noche los resguardaba de todo mal. Era una bestia tal cual como fue descrita por los hombres conocedores de esa tierra, una bestia robusta entre grisácea y baya, que por tener unas rayas negras en la frente y algunas de ellas alargaban por todo el espinazo hasta rematar con la cola en una punta negra. Fue comparada con algún tipo de ocelote o algún tipo de onza, y por su gran tamaño y fiereza, fue llamada por los pobladores como la onza real. Muchos encuentros y anécdotas se siguieron suscitando alrededor de esta bestia carnicera, que se fue convirtiendo en un mito más de estas tierras. Los viejos rancheros de estas soledades dicen tener recuerdos de un animal que muchos nunca vieron, y que solo supieron de su existencia por relatos de sus padres y abuelos, pero que aconsejan todavía a sus hijos, sus nietos y a ti, que si escuchas esta historia, tengas en cuenta lo siguiente. Si la noche te sorprende por los caminos de Lampazos a la tierra de Santa Rosa en Coahuila, y si escuchas un llorar lastimero perdido por la noche, no acudas al rescate de una dama en desgracia.
pues te encontrarás de pronto envuelto en un satánico remolino de garras y colmillos, que como navajas te dejarán con el cuerpo vacío, y el rostro petrificado en un gesto de horror por haber sido el desafortunado testigo de la existencia de la onza real.